Cuando uno piensa en los antiguos palacios romanos, vienen a la cabeza historias de ruinas y zonas arqueológicas. Pero en Croacia hay una ciudad cuyo antiguo palacio romano ha estado habitado desde siempre. Un lugar único en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Termino mi exploración de las islas y vuelvo al continente, a la segunda ciudad más grande del país. Hola, buenas viajeros, bienvenidos a Split. Ya llegamos de noche, son como las 9. Llegó un poco tarde el ferry, como 40 minutos tarde, pero bueno. Renté un pequeño departamentito, estudio, aquí muy cerquita, entonces vamos a buscarlo. Viajeros, así está la cosa. Renté este pequeño estudio, departamentito mini. Y la verdad no estoy seguro de si estoy muy convencido. Está bien pequeñito y yo pensé, la verdad con las fotos pensé que estaba más chido, porque no está tan barato. Lo bueno es que son 2 pequeños pisos y tengo cocina, entonces me voy a poder cocinar, tiene todos los utensilios y ya fui al súper. Pero bueno, es mi estudio para mí solo y está a 2 minutos del centro de la ciudad, del Palacio Diocleciano. Entonces se los voy a enseñar ahorita un poquito para que vean ustedes más o menos y ya mañana vamos a seguir recorriendo. Miren, ahí está mi pequeña cocina y junto a la cocina está el baño, que la verdad está muy chiquito, o sea, la regadera es esa y ese es el baño. Y luego, aquí están unas escaleras y aquí está mi recámara, tengo televisión, tengo una ventana que ya la cerré, tengo wifi, de hecho pueden dormir 2 personas, hay un colchoncito ahí abajo, pero está muy incómodo la verdad para 2 personas, para mí solo está bastante bien. Ya es muy tarde, entonces hay que descansar, entonces la prueba del colchón va a ser dormir. Muy buenos días viajeros, el día de hoy vamos a explorar la ciudad de Split. Split es una ciudad muy moderna, grande, la segunda más grande de Croacia, pero tiene mucha historia y cosas muy interesantes. En su centro guarda un tesoro arquitectónico, histórico, social, cultural que les va a gustar. Bienvenidos al Palacio Diocleciano. Me levanté al amanecer para mostrarles el palacio antes de que las multitudes de visitantes llenen sus espacios. Espacios que hace 1700 años estaban destinados para el hombre más poderoso del Imperio Romano, su séquito y sus sirvientes. Por ahí del año 293, es decir, hace más de 1700 años, el emperador romano de esa época, Diocleciano, decidió construir aquí en Split un palacio para retirarse y pasar sus últimos años de vida. Después de que se murió, el palacio siguió funcionando para otros políticos romanos y después lo abandonaron. Luego con la guerra sirvió de refugio para ciertas personas que empezaron a vivir aquí y desde ese entonces no han parado de vivir aquí. Así que lo que vemos hoy en día es una mezcla interesantísima del palacio romano de aquella época con viviendas de todas las épocas, una cosa la verdad muy curiosa, porque lo que hay que hacer es observar detenidamente toda la arquitectura y de repente ves así una columna romana empotrada y luego el balcón y luego ves una cúpula, la mitad, increíble. Miren viajeros, si estuviéramos parados en este mismo sitio hace 1700 años, pues nos caeríamos al agua porque estaríamos como por aquí. Esto es lo que se cree que así era el Palacio Diocleciano y lo que tenemos ahora es esto. Esa de ahí es la puerta de oro para entrar al palacio, pero antes de entrar nos fijamos en esta escultura de aquí. Este señor de ahí que se llama Gregory Grgurninsky. Hay que sobarle el dedo gordo para que nos dé buena suerte. Y bienvenidos al palacio. Las 4 entradas originales del palacio aún se conservan y siguen en uso. Quizá el lujo y la opulencia ya no están presentes, pero este lugar sigue siendo el corazón de la ciudad. Se dice que el palacio se construyó en tiempo récord, 10 años, y para su labor se necesitaron 9000 esclavos.
El palacio contaba con lo mejor de la época: elaborados sistemas de calefacción y columnas traídas desde Egipto, incluyendo 2 esfinges que aún se conservan. Pues obviamente han pasado muchos siglos y la mayoría de lo que era el palacio está prácticamente destruido, pero para darnos una idea de cómo era acá arriba, hay que ir allá abajo. En el subsuelo se encuentra el mercado de artesanías y souvenirs, pero justo al lado hay una increíble sorpresa. Lo interesante de este lugar es que los arqueólogos creen que así como está el subsuelo, era exactamente arriba. Obviamente sin las decoraciones ni esas cosas, simplemente los espacios, las alturas, los salones, exactamente iguales, así de grandes. También un dato muy curioso es que esto se descubrió hace algunas décadas solamente. Y como el subsuelo pues era utilizado por la gente que vivió aquí durante cientos de años como una letrina, entonces hace cuenta que hacían sus agujeros ahí arriba y acá abajo caían todos los desechos. Así que cuando descubrieron este sitio estaba lleno de popó petrificada. Así que los arqueólogos tuvieron que hacer sus excavaciones entre popó petrificada. Miren, por ejemplo, esta área está sin explorar, sin excavar. Entonces todo eso es roca y popó petrificada, pero no se puede seguir excavando por miedo a que se derrumbe. Y entre esas excavaciones se encontraron obviamente varios tesoros, monedas, jarrones. Para los fans de Game of Thrones, Split también fue usada en la serie. Se grabaron aquí varias escenas. Por ejemplo, este enorme salón era donde Khaleesi tenía a sus dragoncitos encerrados, encadenados, y los cuidaba y venía a visitarlos y le aventaban fuego. Hasta que llegó Peta y le dijo: oye, tú no puedes tener dragones así encadenados, eso es maltrato animal y no sé qué. Y entonces los tuvo que liberar y conquistaron al mundo. De regreso en la parte superior, y a pesar del paso de 17 siglos, aún hay sitios que se conservan casi intactos y pueden visitarse. Aunque el título de la primera catedral del mundo es cuestionable, la Catedral de Sanduje era originalmente el mausoleo de Diocleciano. Es curioso que el mausoleo de quien era considerado el perseguidor de los cristianos terminara convertido en una catedral, aunque no todos los historiadores consideran a Diocleciano un enemigo del cristianismo. A unos pasos de la catedral se encuentra evidencia de las antiguas creencias romanas. Este es el bautisterio, que es el antiguo templo de Júpiter. Fue obviamente transformado. Lo impresionante es el techo, que es uno de los pocos techos romanos que se conservan prácticamente intactos. Y hay muchas cosas aquí interesantes. Si quieren visitar la catedral, la torre, la cripta y el bautisterio, hay un boleto que lo incluye todo que cuesta 45 cunas. Si quieren tener unas excelentes vistas del palacio y la ciudad, suban al campanario de la catedral. Háganlo temprano para evitar multitudes. El centro de Split rebasa las fronteras del palacio y es un interesante conjunto de plazas, monumentos y construcciones de distintas etapas históricas que bien vale la pena conocer de la mano de un guía. En Croacia, los tours gratuitos están prohibidos, así que acérquense a la oficina de turismo para conseguir un guía autorizado. La popularidad de la ciudad ha ido en aumento año con año, provocando una interesante oferta gastronómica de todo tipo. Viajeros, llegó la hora de comer y quiero presentarles a alguien muy especial. Son 3 chicas mexicanas que he conocido en este viaje, pero fíjense, son de México, pero viven en todas partes del mundo. Voy por orden.
Tita, Marta, Tita tiene un marcapasos. Ámbar Teresa. Ámbar. Y tenemos a Leslie. Hola. Están paseando por Croacia y han tenido muchas aventuras. Son unas mujeres muy aventadas que viajan. ¿Cuántos viajes han hecho juntas? Como 5 viajes, muy bien. Y entonces yo les recomendé este lugar. Este lugar tiene una de mis 10 hamburguesas favoritas del mundo mundial, que es esta hamburguesa de res con mayonesa de trufa, una cosa muy exquisita. ¿Por qué no pediste hamburguesa, Leslie? Porque estás en la playa, tienes que pedir pescado. Pero ya he comido pescado muchos días. No importa. Bueno, provecho, ¿eh? Salud. Espérame, quiero grabar mi mordida de Gloria. Porque... Tenemos la cámara. ¿Qué tal? Un éxito, la hamburguesa con mayonesa de trufa estuvo buenísima. Oigan, está muy bueno este lugar, la verdad es que queríamos venir aquí en la noche, pero es tan popular que está ya completamente reservado, no hay lugar en la noche, cierran a la 1 de la mañana, pero se pone bueno el ambiente en la noche. Si pueden, vengan en la noche porque la verdad está bien padre. Se llama Boquería Kitchen and Wine. Continuamos. Split es una ciudad con muchos encantos. En el verano está llena de turistas. Sin embargo, algo que pude notar es que este lugar lo disfrutan tanto locales como visitantes. Por las tardes, los atardeceres ofrecen un espectáculo que inspira, y al bajar la temperatura, las calles se llenan de gente con ganas de disfrutar. La historia de esta ciudad es fascinante y fácilmente se podría visitar sin enterarse absolutamente de nada. Sería una pena. Un viajero sin interés es como un alma sin vida. Este video se va a tratar de cómo sacar el mejor provecho a tus viajes largos, pero lo voy a hacer mostrándoles la ciudad de Trogir. Ese angelito perverso. Ya voy a chocar. Está cañón, ¿eh? A donde voltees hay cosas increíbles.